Un grupo de amigos, Juan, Carlos y Martín, se encuentran en la casa de uno de ellos, reunidos alrededor de las computadoras. Habían hablado muchas veces de la Deep Web, esa parte oscura de Internet donde todo parecía posible, pero nunca se habían aventurado tan lejos. Curiosos por explorar lo desconocido, deciden ingresar, sin imaginarse lo que les espera. El brillo de la pantalla ilumina sus rostros mientras buscan sitios extraños, como si fuera un juego peligroso. La emoción inicial se mezcla con una creciente incomodidad, pero el morbo de descubrir algo prohibido los impulsa a seguir. Juan, con una sonrisa de autosuficiencia, es el primero en encontrar un enlace que promete algo que, según él, nadie más se atrevería a ver. El título del sitio aparece en la pantalla: Mercado de la carne humana. Al principio, el grupo cree que se trata de una broma macabra, una especie de truco o un sitio creado para asustar a los curiosos. Pero cuando Juan hace clic, lo que aparece en la pantalla no es una página ordinaria. La interfaz es primitiva, sin ningún tipo de diseño elegante. Apenas unas líneas de texto críptico con imágenes borrosas que representan cortes de carne humana, aunque distorsionados y pixelados para ocultar detalles explícitos. Descripciones de cortes premium, riñón fresco, pierna derecha, músculo trasero, aparecen junto a precios y métodos de envío. El sitio ofrece detalles sobre cómo preparar cada corte, cómo cocinarlo, e incluso cómo conservarlo, todo escrito de una manera fría y objetiva, como si fuera un mercado legítimo. Carlos, nervioso, duda en continuar. «¿Esto es real?», murmura, pero no puede apartar la vista de la pantalla. Martín está igual de horrorizado, pero la curiosidad los mantiene pegados a la computadora. «Vamos a ver qué más hay», dice Juan, y sigue navegando sin poder creer lo que está leyendo. Cada vez que avanza, los detalles se vuelven más perturbadores, más específicos. No es solo un mercado donde se vende carne humana, es una industria bien organizada. Los precios varían según el tipo de carne y la parte del cuerpo. La sensación de horror se intensifica cuando encuentran una sección que ofrece envíos internacionales. A medida que profundizan, se encuentran con una página de testimonios. Personas que han comprado carne humana y comparten sus experiencias. Son relatos espeluznantes, casi filosóficos, que dan cuenta de la profunda huella que deja la experiencia de consumir carne humana. Algunos dicen que no se trata solo de un acto físico, sino de algo espiritual. La carne humana tiene un sabor único, algo que no puedes entender hasta que lo pruebas, dice uno de los testimonios, escrito de manera fría y detallada, como si fuera una crítica gastronómica. Otro testimonio habla sobre la sensación de conectar con lo divino, como si consumir carne humana fuera un rito sagrado. Se mencionan sentimientos de euforia, de trascendencia, como si al comerla, el cuerpo absorbiera algo mucho más allá de lo físico. No es solo comer, es algo más profundo, relata otro de los compradores, como si estuviera buscando justificar lo injustificable. El grupo, atónito, sigue explorando, atrapado en una espiral de horror y fascinación. Es como si estuvieran leyendo algo imposible, pero con una realidad innegable detrás de cada palabra, detrás de cada imagen perturbadora. El sitio no parece ser un simple foro de terror. A medida que recorren las páginas, sienten que están ingresando a un mundo donde las reglas morales no existen. Un sitio donde el canibalismo es tratado como una práctica normalizada, casi glorificada. De repente, el grupo encuentra un enlace a un culto. Esta secta, que se presenta como un movimiento filosófico, defiende el canibalismo como un medio para acercarse a lo divino. Según sus doctrinas, consumir carne humana es un rito sagrado que permite trascender el cuerpo físico y conectar con algo más grande, algo eterno. Las páginas del culto están llenas de imágenes inquietantes, personas que participan en rituales de sacrificio, con rostros serenos y ojos vacíos, como si estuvieran en un estado de éxtasis. El culto no es solo un grupo aislado, parece ser parte de una red global que comparte una misma ideología. Los miembros de esta secta son descritos como buscadores espirituales, personas que buscan la iluminación a través de este acto oscuro. Mientras leen los escritos del culto, el grupo comienza a sentirse incómodo. La paranoia empieza a apoderarse de ellos. ¿Qué clase de personas se esconden detrás de estos sitios? ¿Quiénes son los compradores y vendedores de carne humana? ¿Es todo un montaje o hay algo más detrás de este mercado macabro?
La pregunta que ronda sus mentes no es solo moral, sino existencial. ¿Es posible que algo tan atroz pueda tener un propósito más allá del horror? El peso de la experiencia los empieza a abrumar. Aunque intentan cerrar la página, algo en el fondo de su ser les dice que hay algo mucho más grande e inquietante de lo que podrían haber imaginado. Mientras se alejan de las computadoras, el grupo se da cuenta de que han tocado una realidad demasiado oscura, demasiado aterradora para ser ignorada. No pueden dejar de pensar en las historias de quienes consumieron carne humana, ni en la extraña sensación de que, de alguna forma, han sido marcados por lo que acaban de descubrir. El silencio se apodera de la habitación, mientras cada uno de ellos se queda mirando la pantalla, sabiendo que nunca volverán a ser los mismos. A medida que pasan los días, el grupo de amigos no puede deshacerse de la sensación de que algo los persigue, algo que se ha quedado grabado en lo más profundo de sus mentes. Aunque intentan olvidar lo que han visto, la imagen del mercado de carne humana y las palabras de los testimonios siguen rondando en sus pensamientos. Cada vez que miran sus pantallas, sienten como si algo invisible los estuviera observando, una presencia palpable desde las sombras de la Deep Web. Carlos es el primero en admitir que algo dentro de él ha cambiado. Una noche, mientras navega por internet en busca de distracción, la ventana del navegador parpadea inesperadamente. Sin quererlo, vuelve a ingresar a la misma red oscura, a esa misma parte prohibida de la Deep Web. Se encuentra de nuevo frente al mismo mercado. El enlace sigue activo, como si estuviera esperando su regreso. Ahora, sin embargo, no es solo curiosidad lo que lo empuja a hacer clic nuevamente, sino una especie de obsesión inexplicable. Mientras tanto, Juan y Martín también se sienten atraídos por la tentación de explorar una vez más esa zona oculta de la red. La curiosidad se ha transformado en algo más oscuro, más personal. Cada uno, por separado, comienza a explorar la Deep Web en busca de algo relacionado con ese mercado macabro. Los rastros del pasado siguen siendo imposibles de borrar, como si la propia red hubiera marcado sus almas. Un día, mientras investigan más profundamente, encuentran algo aterrador. Los mismos testimonios de los compradores de carne humana empiezan a aparecer en otros foros, pero esta vez son más específicos, más aterradores. Las historias no solo cuentan cómo adquirieron carne humana, sino que describen cómo se sintieron después, cómo la conexión con lo divino que mencionaban los rituales del culto empezó a manifestarse en ellos de manera inquietante. Algunos incluso aseguran que, tras consumir la carne, comenzaron a tener visiones, a sentir una presencia que los observaba constantemente, algo que les hablaba desde las sombras. Los amigos, aterrados, intentan cerrar los navegadores y abandonar la Deep Web por completo, pero ya es tarde. Algo ha quedado marcado en sus mentes, y como si fuera un imán, la red parece haberlos atrapado. Una noche, sin previo aviso, Martín desaparece. Su habitación está vacía, pero su computadora sigue encendida, con la última página abierta sobre el mercado de carne humana. Los días pasan, y a medida que investigan su desaparición, se dan cuenta de algo aún más perturbador. La cuenta de Martín en la red social que solía usar comienza a publicar extrañas actualizaciones. Fotos distorsionadas de su rostro, con expresiones vacías, y mensajes crípticos sobre trascender y conectar con lo divino. Nadie sabe si fue Martín quien escribió esos mensajes, o si algo o alguien más ha tomado control de su perfil. La sensación de paranoia y miedo se apodera de Juan y Carlos. La Deep Web es el lugar donde todo lo prohibido se encuentra oculto. Ya no es solo un espacio virtual, es una presencia que se ha infiltrado en sus vidas, una oscuridad que sigue acechando incluso fuera de la pantalla. En sus mentes, empiezan a sentir que ya no están solos, como si la red hubiera comenzado a tomar forma, una entidad en sí misma, buscando siempre más víctimas para ofrecerles el abismo. Una tarde, en un último intento por encontrar alguna respuesta, Juan y Carlos regresan a la misma página del mercado, la misma que los había atraído en un principio. La pantalla está completamente vacía, pero un nuevo mensaje aparece. Bienvenidos al culto. El camino hacia lo divino ya ha comenzado. Ustedes ya son parte de nosotros. En ese momento ambos comprenden que ya no pueden escapar. Lo que encontraron en la Deep Web no era solo un mercado de carne humana. Era un portal hacia algo mucho más grande, mucho más antiguo y oscuro. Un culto que no solo vendía carne humana,
sino que reclamaba a las almas de quienes se acercaban demasiado, llevándolos a un lugar del que no se podía regresar. De repente, la pantalla parpadea, mostrando una imagen borrosa de lo que parece un rostro humano distorsionado, como si estuviera dentro de la misma pantalla, mirándolos directamente. El sonido de las teclas al escribir se vuelve más distorsionado, y una sensación de frío los rodea. Los dos amigos, sin poder evitarlo, sienten cómo su mente se desvanece, como si estuvieran siendo absorbidos por la red misma. La Deep Web, con sus rincones oscuros, les ha ofrecido una puerta hacia lo desconocido. Pero al cruzarla, ya no hay vuelta atrás. El mercado, el culto, las voces, todo comienza a mezclarse en un solo abismo. Ellos ya no son más que parte de esa historia, de ese oscuro y perverso ciclo, donde el canibalismo se convierte en un medio para alcanzar algo más allá de lo humano. Algo que los ha reclamado, y que los seguirá, incluso después de desaparecer. Nunca imaginé que algo tan oscuro podía existir bajo la superficie de la vida cotidiana. Al principio, las desapariciones eran solo números en las noticias, nada que me llamara particularmente la atención. Un par de personas desaparecidas aquí, algunas más allá, lo típico, pero algo empezó a resonar en mi cabeza, algo que no podía ignorar. Las historias que se entrelazaban, las pequeñas pistas que no encajaban, todas esas desapariciones, había algo extraño en ellas. Las víctimas, al parecer, no se iban por voluntad propia, y no es que hubiera pruebas concretas, pero los rumores se volvieron más insidiosos, hasta que no pude dejar de preguntar, ¿y si había algo más detrás de todo esto? Lo que comencé a descubrir me revolvió el estómago. Al principio no podía creerlo, pero a medida que investigaba más, una conexión comenzó a hacerse más clara. Hablaban de un culto, algo llamado el Sendero del Cuerpo Divino. No era nada conocido, al menos no oficialmente. Ninguna organización registrada, ni registros en la policía. Solo un nombre susurrado por las víctimas, y la inquietante sensación de que alguien o algo se estaba ocultando en las sombras. El culto, según los pocos sobrevivientes y aquellos que se atrevieron a hablar, predicaba algo insostenible. Creían que para alcanzar la verdadera conexión con lo divino, el ser humano debía consumir carne humana. Parecía una locura, pero todos los testimonios coincidían en una cosa. Aquellos que abrazaban esta creencia no lo veían como un acto de barbarie, sino como un sacrificio espiritual. Decían que comer carne humana te transformaba, te ascendía a un plano superior. Para ellos, el acto de devorar a otro ser humano no era solo un crimen. Era un ritual sagrado, un puente hacia una espiritualidad mucho más profunda. Me sentía abrumado. ¿Cómo alguien podía creer en algo tan abominable y justificarlo como un camino hacia la iluminación? Pero cada vez que me adentraba más en las historias de los exmiembros del culto, la conexión entre las desapariciones y la secta se volvía más evidente. ¿Por qué alguien seguiría algo así? La respuesta aparentemente era simple, porque lo hacían sentir completos. Les daban lo que necesitaban más que cualquier religión o doctrina tradicional: pertenencia, propósito, poder. Al principio, el culto no parecía tan peligroso. Al principio, los nuevos miembros eran atraídos con promesas de fraternidad y respuestas a las grandes preguntas de la vida. Las primeras reuniones no eran más que cenas con un toque extraño, reuniones donde se hablaba de técnicas culinarias ancestrales y de cómo preparar lo mejor de lo mejor, una carne especial que solo ellos sabían manejar. Claro, nadie te decía abiertamente que lo que se estaba sirviendo era carne humana, pero una vez dentro, la verdad no era tan fácil de ignorar. Me hablaron de los rituales, de cómo todo estaba diseñado para sentirte parte de algo más grande que tú. Me contaron sobre las fases del culto, cómo te iban guiando lentamente, paso a paso, hacia el consumo, hacia la purificación. Empezaba con pequeños actos, pequeñas sugerencias. El culto te introduce como si todo fuera una enseñanza, un proceso de revelación espiritual. Ellos no te obligan a nada, no te dicen, tienes que comer carne humana. En lugar de eso, lo presentan como una experiencia necesaria, como algo que, en su visión, todos necesitamos para lograr un tipo de trascendencia que no se puede alcanzar de ninguna otra manera. Cuando los nuevos miembros probaban por primera vez la carne, muchos no podían creer lo que estaban haciendo. Pero algo cambiaba en ellos. Algo los conectaba, algo que solo los iniciados podían entender.
La primera vez te sentías culpable, abrumado, pero después de la experiencia, algo despertaba en tu interior. Decían que el acto de consumir carne humana era el acto supremo de purificación, que cada bocado te acercaba más a un plano superior, a un estado de claridad mental y espiritual. La carne no era solo carne, no era solo el sacrificio de otro ser humano. Era, según ellos, una oportunidad para alcanzar lo divino. A medida que más y más personas se unían al culto, me encontré con individuos que, aunque venían de mundos completamente distintos, compartían una sensación común. Todos se sentían vacíos, incompletos, y el culto les ofrecía algo que nadie más podía darles, una forma de llenar ese vacío con algo tangible, algo poderoso, porque en el fondo, lo que el culto les daba no era solo un sentido de pertenencia, sino también un propósito que les prometía un tipo de poder que nada en la vida cotidiana podía igualar. Pero lo más aterrador de todo era el control que el culto ejercía. Nadie, ni siquiera los más nuevos, se daban cuenta de lo que realmente estaban haciendo hasta que ya era demasiado tarde. Nadie te decía directamente que ibas a consumir carne humana, pero lo hacías. Y poco a poco, esa carne se convertía en algo más que un simple alimento. Se convertía en la clave para el ascenso. El culto tenía un lenguaje propio, un sistema de creencias tan elaborado que sus miembros no solo aceptaban sus prácticas, sino que las defendían con fervor. Se sentían superiores, casi como si hubieran sido elegidos para una misión divina que solo ellos podían cumplir. Y cuanto más comían, más ascendían. Al principio me sentía atrapado entre el asco y la fascinación. No entendía cómo alguien podía creer en algo tan irracional, algo tan oscuro. Pero cuanto más hablaba con los miembros del culto, más difícil se hacía negarlo. La paz en sus rostros, la serenidad en sus palabras, me hicieron cuestionar lo que había considerado cierto toda mi vida. ¿Realmente este camino oscuro llevaba a algo más grande, algo que no podía ver? ¿Estaba yo realmente en el camino correcto al rechazarlo todo? ¿O era el miedo lo que me mantenía alejado de una revelación mayor? Lo peor de todo es que no lo sabía. Y lo peor aún es que, mientras más investigaba, más me adentraba en ese mundo, más comenzaba a preguntarme, ¿qué pasaría si la carne humana realmente tuviera algo que ver con la iluminación? ¿Qué pasaría si todo lo que nos habían enseñado sobre el bien y el mal, sobre lo correcto y lo incorrecto, fuera solo un velo? Un velo que solo se puede levantar cuando uno está dispuesto a cruzar la línea. La historia empezó a tomar un giro mucho más siniestro cuando, en medio de mi investigación, me encontré con un foro oscuro en la Deep Web. Fue por accidente, o quizás no tanto. La mayoría de los investigadores o periodistas que se adentran en estos mundos saben que a veces, para llegar a la verdad, hay que bucear en las aguas más turbias. Pero aún así, cuando encontré ese sitio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El foro no tenía un nombre claro, solo un código largo y críptico que hacía que los motores de búsqueda normales no lo detectaran. Pero los testimonios allí eran distintos a los que había encontrado hasta ese momento. Eran mucho más detallados, mucho más personales. Gente hablando en un lenguaje extraño, casi ceremonial, describiendo rituales con un tono de fascinación que me heló la sangre. Lo más perturbador era la frecuencia con la que los usuarios hablaban de el sendero del cuerpo divino. Ya no era solo un mito o una historia de boca a boca. Aquellos que participaban en esos foros no solo hablaban del culto como algo lejano. No, estaban activamente involucrados, casi como si lo consideraran un espacio de culto digital. A través de ese foro, pude acceder a una red de videos encriptados, imágenes y archivos que detallaban desde los rituales más básicos hasta las enseñanzas filosóficas del culto. Los videos mostraban a personas en lo que parecían ser lugares aislados, de aspecto rústico, con símbolos extraños pintados en las paredes y, lo más perturbador, personas sentadas alrededor de mesas donde se servían platos cubiertos con carne humana. Los individuos parecían estar en un trance, en una especie de éxtasis. Algunos de ellos susurraban oraciones en un lenguaje extraño, uno que parecía tener una base antigua, aunque distorsionada, algo similar al latín pero con una musicalidad casi hipnótica. Pero lo que me dejó completamente helado fue el descubrimiento de un archivo titulado Iniciación. Este archivo contenía una especie de manual, paso a paso, sobre cómo unirse al culto. En las páginas había descripciones sobre la purificación a través del sacrificio. Hablaban de una transformación,
Un cambio espiritual irreversible que solo se lograba a través de un primer sacrificio, un primer consumo. Aquellos que lo hacían, según los documentos, sentían una conexión directa con el divino. Después de leerlo, me sentí más confundido que nunca. Nadie en su sano juicio podría hacer algo tan monstruoso. ¿O sí? Comencé a pensar que tal vez lo que había detrás de todo esto no era simplemente un culto. No se trataba solo de una secta tradicional que manipulaba a sus miembros. La naturaleza digital de la información, la presencia en la Deep Web, sugería que este culto se había adaptado a los tiempos modernos. Había algo mucho más insidioso detrás de la fachada. No solo estaba alimentando el hambre de poder o el deseo de trascendencia de sus miembros, estaba creando una comunidad global, una red de individuos dispuestos a hacer lo impensable, conectados a través de un espacio oscuro e invisible. Decidí adentrarme aún más en este mundo virtual. A medida que me adentraba en la Deep Web, los foros se volvían más secretos y las comunicaciones más veladas. Usaban un lenguaje tan críptico que me costaba seguirles el hilo. Pero poco a poco, comencé a comprender la estructura de su creencia. El culto estaba más allá de las fronteras físicas, no necesitaba ser centralizado. Podía operar en cualquier parte del mundo, conectado solo por esta red subterránea de la Deep Web. De alguna forma, la web les permitía estar en todas partes, con miles de nuevos miembros infiltrándose constantemente, participando en rituales a través de video en vivo, aprendiendo las técnicas ancestrales, sin estar presentes físicamente. Era un culto de la era digital, donde la carne ya no se tenía que consumir en un espacio cerrado y oscuro, sino en una pantalla. Y lo peor de todo, había personas al parecer dispuestas a seguirlo. En uno de los foros, encontré una conversación que se me quedó grabada. Un usuario, que se hacía llamar aquel que se eleva, escribía sobre su primera experiencia. El primer sacrificio, la primera conexión, me llevó a lugares que no sabía que existían. La carne humana no es solo un alimento para el cuerpo. Es el principio del viaje hacia lo divino. Me transformé esa noche. El mundo ya no era lo mismo. Sus palabras parecían sacadas de un sueño colectivo, como si la gente allí compartiera una especie de conciencia alterada. Hablaban como si estuvieran convencidos de que comer carne humana no solo les otorgaba poder espiritual, sino que los hacía parte de algo eterno. Pero lo que más me perturbó fue un mensaje que apareció en el foro sin previo aviso. Era un archivo encriptado, un enlace a un video que llevaba el título La mente del cuerpo divino. No pude evitarlo. Lo descargué. El video mostraba a una mujer, aparentemente en trance, mientras alguien le ofrecía un pedazo de carne humana. La mujer lo tomaba con una sonrisa casi como si estuviera recibiendo un regalo. Mientras comía, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La cámara se acercó lentamente a su rostro, y en ese momento, algo en sus ojos me dijo que lo que estaba ocurriendo allí no era solo una distorsión mental. Era real. La conexión que el culto prometía se estaba materializando frente a mí. El video se detuvo abruptamente, y la pantalla parpadeó. Un mensaje apareció. Estás viendo lo que no debes ver. Da un paso atrás o serás parte de este viaje. No pude borrar esa advertencia de mi mente. Había tocado algo mucho más grande, más peligroso de lo que imaginaba. Estaba demasiado cerca. Ya no era solo un observador. Me había sumergido en algo mucho más profundo. Algo que no podía entender completamente, pero que sentía que me estaba llamando, cada vez más, hacia ese abismo. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en esa red de oscuridad. La seducción de lo prohibido comenzaba a hacer mella en mí. No podía dejar de pensar en esos ojos brillantes, en ese rostro de la mujer que había alcanzado lo que parecía una paz profunda, una paz que yo nunca había conocido. ¿Era eso lo que me esperaba si me adentraba más en esta investigación? ¿O había algo mucho más siniestro que estaba al acecho, esperando por los curiosos como yo, para consumirnos completamente? A pesar de las advertencias, no pude alejarme. La fascinación me consumía, como si una fuerza invisible me empujara a seguir. Cada paso más profundo en la red de la Deep Web, cada video, cada archivo, me arrastraba hacia un mundo del que no podía escapar. Había algo más grande que yo detrás de todo esto, algo que me desbordaba. Cada vez que creía haber tocado fondo, descubrías una nueva capa del culto, una nueva enseñanza,
Algo que me hacía preguntarme, ¿realmente estoy investigando esto o me estoy convirtiendo en parte de él? Una noche, mientras navegaba por otro foro, encontré un mensaje que parecía dirigido exclusivamente a mí. Estaba firmado por un usuario llamado El Elegido. El mensaje decía lo siguiente: ya sabes lo que tienes que hacer. Has cruzado el umbral. La luz que buscas solo puede encontrarse en la carne. El camino se abrirá para ti si dejas que tu mente se libere. Te esperamos. La primera vez que escuché hablar de la Deep Web, no fue por curiosidad, sino por desesperación. En ese momento, mi vida era un caos de rutinas aburridas y soledad. Todo lo que encontraba fuera de la superficie me parecía falso, superficial. Pero la Deep Web, eso era otra cosa. Ahí, al menos, todo parecía real. No sé qué fue lo que me impulsó exactamente, pero esa noche me adentré en ese lado oscuro de Internet buscando algo. Algo diferente, algo auténtico. Navegué entre foros, anuncios crípticos y mercados ilegales hasta que algo llamó mi atención. Una oferta para comprar una laptop. No era un vendedor común. El anuncio estaba lleno de misterio. Decía que la laptop contenía archivos exclusivos de la Deep Web, algo que nadie más tendría acceso. Y lo mejor de todo, su precio era ridículamente bajo. Obviamente algo no estaba bien. Pero ¿qué tenía que perder? La compré. La transacción fue rápida, sin rastros. Todo se hizo bajo el anonimato de un par de clics. Ni siquiera pensaba en las consecuencias, solo pensaba en lo que podía encontrar. Al día siguiente llegó el paquete. Lo abrí con algo de nervios, aunque en ese momento no sabía si era emoción o miedo lo que sentía. La laptop no tenía ninguna marca, ningún logo, solo números grabados en la parte inferior. Era como una máquina de otro mundo. La encendí, y lo primero que vi fue una interfaz extraña, nada que ver con los sistemas operativos comunes. No había programas, solo unos cuantos archivos con nombres que parecían aleatorios. Pero uno de ellos, marcado con la palabra ver, me llamó la atención. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez sentía que este era el momento en que por fin vería algo real, algo que nunca me habían mostrado. Hice clic en el archivo. La pantalla parpadeó y tras un segundo apareció un video. Era de mala calidad, pero lo que vi me heló la sangre. Una figura enmascarada me miraba fijamente, como si me estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. No decía nada, pero había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable, como si estuviera siendo observado en ese preciso momento, ahí en mi habitación. La cámara en el video se movió, y de repente, se centró en una fotografía que apareció en una pared oscura. Era una foto mía, tomada en una cafetería hace unas semanas. Yo ni siquiera me había dado cuenta de que alguien me estaba mirando. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿Cómo sabían quién era yo? Lo más extraño fue cuando el video terminó abruptamente. La pantalla me lanzó un mensaje: no cierres el archivo. Mi mente daba vueltas y aunque sentía que debía dejarlo ahí, algo en mí me decía que debía seguir. Quería saber más. ¿Por qué me estaban observando? Los días siguientes fueron una pesadilla. Recibí más mensajes en mi correo, todos con videos similares. Pero ahora las grabaciones mostraban mi vida cotidiana, detalles íntimos de mi día a día. En uno de los videos, me vi en una tienda de comestibles, caminando entre los pasillos sin saber que alguien me filmaba. En ese momento escuché algo que me hizo helarme. Una voz enmascarada susurró mi nombre: Andrés. Cada vez que miraba esos videos me sentía más observado, más expuesto. No podía dejar de pensar en lo que estaba pasando. Era como si alguien estuviera siguiéndome, como si me estuvieran controlando. Y luego una noche, todo se volvió aún más aterrador. Mientras revisaba otro archivo de los videos, encontré algo que nunca imaginé ver. Una lista de nombres y en la parte superior el mío. Los demás nombres no los reconocía, pero al lado de cada uno había una fecha y una breve descripción. Al principio pensé que era una coincidencia, pero cuando vi que la lista estaba actualizada recientemente, el pánico se apoderó de mí. Cada fecha parecía coincidir con eventos de mi vida, y lo peor era que el último registro, el que correspondía a mi nombre, estaba marcado con la palabra próximo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Alguien o algo me estaba observando. Mi nombre estaba en esa lista, y no tenía idea de qué pasaría después. Ahora, cada vez que cierro los ojos,
Siento que alguien está observándome desde las sombras. Los videos siguen llegando y cada vez se acercan más a mi vida. Todo lo que antes era normal se ha vuelto una pesadilla. ¿Qué me esperan? ¿Qué quieren de mí? A medida que los días pasaban, la paranoia se volvía más insoportable. No podía dejar de pensar en los videos, en las imágenes de mi vida privada que aparecían como si alguien me conociera mejor que yo mismo. Empecé a revisar cada rincón de mi apartamento, buscando cámaras ocultas, micrófonos. A veces, cuando pasaba cerca de una ventana, sentía que alguien me observaba desde el exterior, aunque no hubiera nadie. La ansiedad se apoderó de mí, ya no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa máscara, esa figura que me observaba en los videos. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? Las horas parecían alargarse y el tiempo se volvió borroso. Los mensajes seguían llegando, cada uno más perturbador que el anterior. Algunos eran videos nuevos, otros solo textos amenazantes que hablaban sobre mi futuro. Pero el patrón era el mismo. Siempre hablaban de mí, de mis movimientos, de lo que hacía, de lo que pensaba, como si pudieran leer mi mente. Una tarde, mientras revisaba nuevamente el archivo con la lista de nombres, algo me hizo detenerme. En la parte inferior de la lista había una nota que no había notado antes. Decía: "El próximo es el último". Fue como si un escalofrío recorriera mi espalda. ¿El último? ¿Qué significaba eso? ¿Qué pasaba con las otras personas en esa lista? ¿Qué les había pasado? Una noche, mientras me encontraba en la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje con un archivo adjunto. Al principio dudé en abrirlo, pero la desesperación me llevó a hacerlo. La pantalla mostró otro video. Esta vez, era en vivo. Estaba yo claramente en el video caminando por la calle cerca de mi departamento. Pero lo que me hizo pararme de golpe fue lo siguiente. En la esquina del video, había una fecha y una hora. La misma fecha y hora en que lo estaba viendo. Era como si me estuvieran siguiendo en tiempo real. Estaba siendo observado en ese mismo instante. La paranoia llegó a su punto máximo. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Ya no estaba a salvo. De alguna manera los videos, los mensajes, las pistas me decían que mi tiempo se agotaba. Agarré lo poco que pude de mi apartamento y salí corriendo. No sabía a dónde ir, pero tenía que alejarme, tenía que desaparecer. Corrí por las calles buscando un refugio. Cada sombra que cruzaba mi camino me hacía voltear. Cada ruido extraño me hacía acelerar el paso. Sentía que alguien estaba detrás de mí, observándome, esperando el momento adecuado para actuar. Había llegado a un punto en que no podía confiar en nadie. Nadie estaba a salvo. La laptop había hecho su trabajo, me había arrastrado a este círculo vicioso del que no podía escapar. Pasaron días desde que huí de mi apartamento. Nadie parecía saber dónde estaba, pero las constantes pesadillas me decían lo contrario. En cada sueño, veía la misma figura, el mismo rostro enmascarado. No importaba lo lejos que corriera, siempre estaba a mi lado. Finalmente encontré un pequeño refugio en una ciudad alejada. Pero una noche, mientras descansaba en una habitación de motel, recibí una notificación en mi teléfono. No era un mensaje ni un video, sino una simple notificación. Nuevo archivo disponible. No pude evitar abrirlo. El archivo mostraba una foto de mí sentado en la cama mirando mi teléfono. De repente, el miedo se convirtió en horror absoluto. En la esquina de la foto, una nota apareció. Te estamos mirando. El juego acaba de comenzar. La laptop maldita seguía jugando con mi mente, y al parecer, nunca dejaría de hacerlo. La última imagen que vi antes de apagar mi teléfono fue la figura enmascarada sonriendo. La historia comienza con Carlos, un joven atrapado en la rutina diaria de su vida, con pocos recursos económicos y muchas deudas acumuladas. Desesperado por encontrar una salida rápida, un amigo le menciona que, en la Deep Web, puede encontrar formas de obtener dinero fácil, sin necesidad de trabajo duro ni trámites legales. Es un mercado en el que, si tienes algo valioso, puedes venderlo. La información personal es uno de los artículos más cotizados. Atraído por la promesa de dinero rápido, Carlos decide arriesgarse. Se conecta por primera vez a la Deep Web, guiado por una serie de foros y plataformas de intercambio. Después de unas horas de exploración, se encuentra con un anuncio que le llama la atención. Vende tu identidad, foto, huellas dactilares, ADN. Todo tiene precio.
Intrigado pero cauteloso, decide probar. Un pago pequeño por su foto y huellas dactilares parece inofensivo. Carlos sube la foto y escanea sus huellas dactilares, vendiéndolas por una cantidad de dinero que le parece suficiente para aliviar algunas de sus preocupaciones. Al principio, todo parece normal. Recibe el dinero en su cuenta de criptomonedas sin problemas. Se siente eufórico, como si hubiera descubierto un atajo hacia la libertad financiera. Pero al poco tiempo, empieza a recibir mensajes de un usuario desconocido. Los mensajes son cada vez más persistentes, pidiendo más detalles sobre su identidad. Tu información es valiosa, ahora queremos más. ¿Qué puedes ofrecer? En principio, Carlos ignora los mensajes, pero la presión aumenta cuando recibe una oferta más directa. ¿Te gustaría ganar más dinero? Vende un órgano. Carlos, aterrorizado y completamente desconcertado, cierra la pantalla y decide cortar todo contacto con esa parte oscura de la web. Pero algo lo atrae de nuevo. La promesa de una cantidad mucho mayor de dinero lo tienta. Siente que está a punto de perderse la oportunidad de su vida, así que cede. La oferta es simple: un riñón, por una suma que puede resolver todas sus deudas, su futuro y más. El proceso es rápido y seguro, o al menos así lo prometen. Tras un intercambio de mensajes, se le da una cita en un lugar remoto donde, en teoría, se realizaría la cirugía. Carlos viaja hasta un edificio aislado, ubicado en una zona industrial. Al principio todo parece legítimo. Se le recibe en una pequeña clínica clandestina, sin demasiada formalidad pero con una eficiencia escalofriante. Lo preparan para una cirugía que, según le dicen, no durará más de unas horas. Mientras espera en una fría sala, las dudas y el miedo empiezan a consumirlo. ¿Qué está haciendo? ¿Está tomando la decisión correcta? A lo lejos, escucha los ecos de lo que parecen ser otros pacientes, pero no logra distinguir si están vivos o muertos. La inquietud crece en su pecho, y su mente se inunda con pensamientos sobre la peligrosidad de la situación. En un intento por salir, mira las cámaras de seguridad y las puertas cerradas, pero se da cuenta de que no hay escapatoria. Una enfermera entra a la sala con una sonrisa falsa y le dice que está listo para la cirugía. Carlos está paralizado de miedo, pero la presión del dinero y su situación lo arrastran hacia adelante. Lo llevan a una mesa quirúrgica, y es entonces cuando empieza a sentir el peso de la gravedad de sus decisiones. Al momento de entrar al quirófano, se da cuenta de que no se trata de una clínica común. Las paredes están cubiertas por una capa de plástico, y hay un aire inquietante en todo el lugar. Ve a otras personas sentadas, quietas, mirando fijamente hacia la nada, como si ya hubieran pasado por el mismo proceso. Algo en el ambiente cambia. Un pavor indescriptible se apodera de él, pero es demasiado tarde para dar marcha atrás. El cirujano, un hombre de rostro cubierto, se acerca a él y le explica, sin mucha emoción, que el procedimiento será rápido. Carlos siente que está al borde de perder el control, pero su cuerpo se niega a reaccionar. La anestesia lo envuelve y, en sus últimos momentos de conciencia, se da cuenta de que no hay vuelta atrás. El dinero que tanto deseaba ya no importa. Está atrapado en un círculo vicioso del que no puede salir. La anestesia hace efecto, pero antes de quedar completamente inconsciente, Carlos siente una extraña sensación en el pecho, como si estuviera flotando entre la vigilia y el sueño. Sabe que está en manos de gente que no tiene escrúpulos, pero la oscuridad lo envuelve y pierde toda noción del tiempo. Cuando despierta, está en una habitación pequeña, vacía, con el cuerpo adolorido y una sensación de vacío en el costado izquierdo. La cirugía ha sido realizada, y lo sabe sin necesidad de que nadie se lo diga. Pero lo más aterrador es el silencio absoluto. No hay nadie a su alrededor, nadie para responder sus preguntas. Carlos se siente abandonado, aislado en un espacio sin salida. Intenta levantarse, pero el dolor lo tumba de nuevo. A través de la ventana, logra ver a otros pacientes similares a él. Algunos en sillas de ruedas, otros de pie, moviéndose como sombras por los pasillos. Nadie habla, nadie se mira. Es un espectáculo aterrador y desconcertante. Mientras tanto, su mente comienza a hacer preguntas que no puede responder. ¿Qué ha pasado con los órganos que venden? ¿A quién pertenecen las huellas, las fotos, los nombres que han comprado? Siente que algo mucho más siniestro está en juego, que ha sido víctima de una organización mucho más grande de lo que había imaginado. De repente el cirujano aparece ante él,
Su rostro sigue oculto tras una máscara, pero hay algo diferente en su presencia, algo que Carlos no puede identificar. La voz del cirujano es fría y carente de emoción. El procedimiento fue exitoso. Te proporcionaremos el cuidado necesario. Pero ahora tu valor ha aumentado. Te podemos ofrecer algo más. Carlos no entiende. ¿Qué más le pueden ofrecer? ¿Qué puede ser más aterrador que esto? Pero antes de que pueda preguntar, el cirujano le deja una tarjeta con un número de contacto. Este es tu próximo paso, si quieres escapar de aquí. Luego de eso, el hombre se marcha, dejándolo aún más confundido y aterrado. La sensación de estar atrapado crece aún más en él. En los días siguientes, Carlos comienza a notar algo extraño. Todos los demás pacientes parecen estar atrapados en un ciclo similar al suyo, incapaces de irse o de hablar entre ellos. Algunos están sangrando de las heridas que les han hecho. Otros simplemente parecen vacíos, como si hubieran perdido su humanidad en el proceso. El ambiente está cargado de desesperación y angustia, pero ninguno de ellos muestra signos de querer resistir. Carlos, por otro lado, no puede dejar de pensar en cómo escaparse. La idea de usar el número en la tarjeta lo consume, pero sabe que no puede confiar en nada que venga de este lugar. Sin embargo, las horas se convierten en días, y el miedo crece. El único pensamiento que lo mantiene cuerdo es la posibilidad de una salida. De alguna forma decide que tiene que tomar el riesgo, aunque eso signifique perder más que solo dinero. Una noche, en un intento de huir, encuentra una puerta oculta en un rincón oscuro del edificio. Carlos se siente atrapado en un laberinto, pero hay algo que lo empuja a seguir adelante. En su intento por encontrar una salida, escucha pasos acercándose. Alguien lo está buscando. Sabe que su tiempo se agota. En un acto de desesperación, corre por el pasillo, sintiendo la sombra de los cazadores que lo acechan. Pero el edificio parece ser un laberinto interminable, y la puerta que parecía ser su escape lo lleva a un calabozo lleno de otras víctimas. Carlos cae en cuenta de que esto no es solo una operación clandestina, es una fábrica de órganos, una red internacional que opera bajo el manto de la Deep Web. Se da cuenta de que aquellos que no sobreviven a la cirugía son simplemente desechados, y las víctimas que quedan vivas son sometidas a una tortura psicológica, mientras esperan que su valor como mercancía humana se agote. Con el corazón latiendo desbocado, decide llamar al número en la tarjeta, con la esperanza de que pueda haber alguna salida. El teléfono suena varias veces hasta que una voz inquietante responde: «Sabíamos que llamarías. Estás en el lugar adecuado, pero ya no hay vuelta atrás. Ya eres parte de nuestra operación». El miedo invade cada parte de su cuerpo. Los recuerdos de los días previos cuando vendió su identidad por dinero fácil lo atormentan. ¿Fue este el precio de su ingenuidad? ¿Fue su vida el verdadero costo? Carlos está atrapado en una red de personas que han perdido todo rastro de humanidad. A lo largo de su estancia en ese siniestro lugar, ha llegado a comprender que su destino no es único, sino que es el resultado de un sistema, una maquinaria de terror que sigue funcionando gracias a aquellos como él, quienes buscan atajos en la Deep Web, creyendo que pueden escapar de sus problemas sin consecuencias. El número en la tarjeta lo ha llevado a un lugar aún más oscuro, una sala de control donde se monitorean a todos los pacientes. Aquí las personas que han sido vendidas no son tratadas como individuos, sino como productos. Un monitor gigante muestra imágenes de varios órganos extraídos de personas que ya no están vivas, siendo enviados a otros destinos del mundo. Carlos, desorientado y aterrado, se enfrenta a la realidad. No solo ha perdido un riñón, sino que ha perdido su humanidad. A pesar de haber pagado un alto precio por escapar de sus problemas financieros, ha sido reducido a una mercancía más, cuya vida ya no le pertenece. En un último intento por escapar, Carlos decide enfrentarse al sistema que lo ha atrapado. Se infiltra en la sala donde se almacenan los registros de los clientes, buscando información crucial que pueda ayudarle a desmantelar la operación. En ese momento, escucha pasos acercándose. Al darse vuelta, ve a uno de los operadores de la clínica, la misma figura sombría que lo había guiado hacia el procedimiento. Pensaste que escaparías, pero no hay escape. Esta red es demasiado grande, demasiado profunda. El operador le sonríe fríamente, sabiendo que está a punto de perder todo control. Sin embargo, en su rostro no hay odio, solo indiferencia.
Carlos intenta luchar, pero su cuerpo aún está débil por la cirugía. Sabe que no tiene fuerzas para pelear. La única salida que le queda es aceptar lo que ha hecho, lo que ha llegado a ser. En ese instante, el operador le extiende la mano. Tienes dos opciones, Carlos: morir aquí o unirte a nosotros. Tienes valor y lo sabemos. Podemos hacerte más valioso aún. Carlos mira las pantallas, las imágenes de vidas robadas y personas destruidas. Ya no es un joven desesperado por dinero fácil. Ahora, ha sido despojado de todo lo que alguna vez lo definió. Se da cuenta de que no tiene futuro. No puede regresar. No puede ser libre. El tiempo parece congelarse mientras el operador espera su respuesta. Carlos mira el rostro que, ahora, no ve como humano, sino como una más de las cadenas invisibles que lo atan a un destino inevitable. En ese momento algo dentro de él se apaga. Decide ceder. El operador lo toma por el brazo y lo lleva al siguiente paso. La puerta detrás de ellos se cierra, sellando su destino. En el último plano, Carlos observa cómo su imagen, ahora irreconocible, aparece en una de las pantallas, junto a otros datos de personas que fueron, como él, parte de una transacción mucho mayor que la venta de un órgano, la venta de su alma. Carlos se encontraba en su pequeño departamento, rodeado de papeles desordenados y cuentas impagas. La vida no le sonreía, y la ciudad parecía hundirse en una espiral de crisis económica. Cada día era una lucha por encontrar algo que lo sacara de la rutina, pero parecía que la suerte nunca estaba de su lado. Una tarde, mientras navegaba por la web buscando algo diferente llamó su atención. Un banner que apareció de forma casi accidental en una de esas páginas oscuras, donde los usuarios como él buscaban en muchos casos respuestas rápidas a sus problemas. La oferta era simple y directa, una oportunidad para invertir en un proyecto de criptomonedas. Pero no era cualquier criptomoneda. Lo que ofrecían era algo nuevo, algo que Carlos no había oído jamás. La página estaba llena de gráficos, diagramas y términos técnicos que no comprendía completamente, pero que de alguna manera le daban una sensación de seriedad. Ethercorp, decía el logo. En el centro de la pantalla una frase destacaba: transforma tu cuerpo en un activo, alquila tu ser y recibe criptomonedas. Al principio pensó que era una broma, o tal vez una estafa. Pero cuando vio las cifras de lo que se podía ganar, su escepticismo empezó a disiparse. La página hablaba de seres de luz que necesitaban cuerpos humanos para poder interactuar en el mundo físico, algo que nunca había escuchado antes. A cambio de permitir que estos seres usaran su cuerpo durante ciertas horas del día, Carlos recibiría una compensación en criptomonedas. Cuanto más tiempo estuviera disponible, más ganaría. El contrato era claro, pero ambiguo en detalles. No hablaba de rituales o sacrificios, solo de un alquiler temporal del cuerpo. Una sesión por un tiempo limitado, por una cantidad de horas específica, durante las cuales su conciencia se desplazaría a un rincón de su mente, mientras las entidades se apoderaban de su ser, como si se tratara de un arrendamiento, pero de su propio cuerpo. Carlos sintió un escalofrío al leerlo. ¿Era esto real? No había ninguna mención de cómo se llevaría a cabo, ni de qué tipo de entidades estarían usando su cuerpo. Pero la posibilidad de ganar criptomonedas de forma tan fácil lo atraía. Pensó en sus deudas, en su trabajo sin futuro, en las horas que pasaba buscando una solución que nunca llegaba. Con una mezcla de incredulidad y desesperación, decidió seguir leyendo. Las criptomonedas serán depositadas directamente en tu billetera digital. El contrato se activa en cuanto aceptes. No había términos oscuros ni cláusulas engañosas, solo promesas de ganancias inmediatas. Carlos, con el pulso acelerado, hizo lo que no había hecho en años. Decidió arriesgarse. Un par de clics y el contrato estaba firmado. Aceptó los términos y la página le confirmó que el acuerdo estaba sellado. No hubo fanfarrias ni ceremonias, solo una fría y eficiente transacción. La sensación de haber tomado una decisión impulsiva lo invadió, pero también una rara sensación de alivio. Por fin algo cambiaba. A partir de ese momento, Carlos ya no sería solo un hombre común. En el fondo, una pequeña voz de duda trató de hacerle preguntas, pero se ahogó en el pensamiento dominante. ¿Qué podría perder? No pasaron ni 24 horas antes de que la primera sesión de alquiler fuera programada. A través de un correo electrónico críptico y sencillo,
Le informaron que su cuerpo sería solicitado esa misma noche. Un temblor recorrió su columna cuando leyó las instrucciones. Prepárate para el primer contacto. Asegúrate de estar en un lugar seguro. Carlos estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba alquilarse. La noche llegó y Carlos, a pesar de la ansiedad que lo invadía, siguió las instrucciones que le habían enviado. Se preparó, se tumbó en su cama y cerró los ojos, intentando calmar los nervios. El lugar estaba en silencio, solo el zumbido lejano de la ciudad penetraba por la ventana. A pesar de todo, se sentía extraño, como si estuviera a punto de participar en algo que no entendía por completo. Pero la promesa de las criptomonedas, la necesidad de salir de su situación, lo empujaba a seguir adelante. Cuando el reloj marcó la medianoche, Carlos sintió una presión en su pecho. Fue ligera al principio, casi como si fuera el peso de una mano invisible. Pero, en cuestión de segundos, la presión aumentó hasta el punto de hacerle falta el aire. Su conciencia parecía desvanecerse lentamente. Un ligero mareo lo envolvió, y en un parpadeo todo se oscureció. La sensación que experimentó en ese instante fue indescriptible. Se vio a sí mismo, en su cama, mientras su cuerpo permanecía inerte, como si de alguna forma estuviera flotando fuera de él, pero al mismo tiempo, el control de su ser se desvanecía. Su mente comenzaba a perderse, y lo siguiente que sintió fue como si su cuerpo fuera reclamado por algo. No era él quien movía sus brazos, ni quien decidía sus pasos. Lo que siguió fue una experiencia borrosa y desconcertante. Durante las horas que el contrato especificaba, Carlos no tuvo control de su cuerpo. Sin embargo, no sabía qué sucedía en ese tiempo. Solo sentía la presencia de algo extraño, una fuerza que se deslizaba a través de su ser, como si fuera el conductor de una máquina que no entendía. En ese intervalo, su conciencia parecía un eco distante, atrapada en un rincón oscuro de su mente. A la mañana siguiente, Carlos despertó con la sensación de haber estado fuera de sí, como si hubiera pasado un sueño muy vívido pero sin memoria clara de lo que había ocurrido. Lo primero que notó fue un dolor punzante en su cabeza, como si hubiera estado haciendo algo físico. Se levantó, sintiendo una extraña pesadez en su cuerpo como si no fuera suyo. A su alrededor todo parecía normal, pero en el fondo había algo inquietante en su ser. Esa misma mañana, al revisar su billetera digital, vio el primer depósito de criptomonedas. Era una cantidad significativa, mucho más de lo que había esperado. La tentación de continuar con el proyecto se hizo más fuerte. ¿Qué tan lejos podía llegar? ¿Qué tanto podía ganar? Pero pronto las cosas comenzaron a descontrolarse. Durante las siguientes semanas, Carlos notó algo extraño en su vida cotidiana. Comenzó a tener episodios en los que sentía que su mente se desconectaba por completo. Momentos en los que despertaba en lugares que no recordaba haber ido. A veces en su trabajo, otras en calles desconocidas. Pero lo peor de todo era que, durante esos lapsos, no tenía ningún recuerdo de lo que había hecho. Un día, mientras revisaba las noticias, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Un reporte sobre un robo violento en un banco cercano. No recordaba haber estado cerca de allí, pero algo en su interior le decía que, de alguna manera, estaba involucrado. A medida que los episodios de desconexión se intensificaron, Carlos empezó a temer por su propia seguridad. Empezó a perder el control sobre su vida. No solo era la desconexión mental lo que lo asustaba, sino los extraños actos que comenzaba a cometer sin tener la más mínima idea de por qué lo hacía. Robos, daños a la propiedad, incluso agresiones físicas. Cuando recuperaba el control, no podía recordar los detalles de lo ocurrido, pero las huellas de sus actos estaban allí. Un rastro de caos que parecía seguirlo sin importar qué hiciera. Al principio, pensó que todo era un mal sueño, que quizás había firmado algo sin pensar, algo que lo había arrastrado a este abismo. Pero a medida que los días pasaban y su vida se desmoronaba, la realidad se volvía más clara. Algo estaba tomando control de su cuerpo. Y lo peor de todo era que no podía detenerlo. Cada vez que cedía a ese alquiler, algo más oscuro y peligroso lo tomaba. Los seres de luz prometían libertad y riqueza, pero Carlos pronto comprendió que no eran los seres que él había imaginado. No eran luz, eran sombras, entidades que se alimentaban del caos y el sufrimiento. Desesperado, trató de romper el contrato, pero la web donde había firmado el acuerdo había desaparecido.
Los rastros de EtherCorp se desvanecieron como si nunca hubieran existido. No había forma de escapar. Se encontraba atrapado en una espiral de actos que no comprendía, y las criptomonedas que había ganado eran solo un triste recordatorio de lo que había perdido. Carlos finalmente se dio cuenta de la amarga verdad. Su cuerpo ya no le pertenecía. Había sido vendido, no solo por dinero, sino por algo mucho más siniestro. Cada sesión, cada alquiler, lo acercaba más a la pérdida total de su humanidad. Y mientras tanto, las criptomonedas seguían acumulándose, una moneda a la vez en su cuenta digital, como un recordatorio constante de que el precio por ceder su cuerpo no era solo económico, era su alma.